14 de enero tenemos que hacer un trabajo de una de las primeras semanas importantes en el curso de literatura. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estén de maravilla. Estamos listos para empezar. A ver, te cuento un poco lo que tenemos que hacer. ¿Qué tal? Mucho gusto. Me presento. Soy Luis Daniel Marino y vamos a trabajar el curso de literatura. Vamos a plantear algunas cosas. Como siempre, vamos a trabajar un poco de pizarra, un poco de diapositiva, vamos a hacer la miscelánea. Así que allí es donde estás, ponte cómodo que tenemos que empezar. ¿Listo? Sé bienvenido a este nuevo ciclo, este 14 de enero de 2021, aquí en Academia Círculo. Vamos a ver, te cuento un poquito el detalle. Nosotros vamos a hablar de literatura y comúnmente cuando un curso inicia, siempre suele colocar una etimología. ¿Qué cosa es la etimología? Vamos a ver. Por ejemplo, yo me llamo Luis y Luis del latín proviene del término Ludovico, que Ludovico significa el fuerte en la guerra, ¿cierto? Eso es una etimología. Cuando el profesor de economía se presente, te va a decir que economía proviene de oikos nomos, administración de la casa. ¿Listo? Entonces, en literatura, la pregunta sería, ¿de dónde proviene la palabra literatura? Vamos a iniciar con eso, ¿te parece? Si analizamos nosotros la palabra literatura, lo primero que yo tengo que saber es que la palabra literatura proviene del término, en latín, literae. ¿Qué significa esto? El primer punto que vamos a analizar, la palabra literatura proviene del latín y en latín el término se llama literae. Literae. ¿Qué cosa es literae? Te lo cuento. Literae significa letra o literae significa palabra. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo. La palabra literatura significa palabra. Una pregunta. El saber que la palabra literatura significa palabra, ¿te explica el curso? Como que no, ¿cierto? Vamos a analizar un poquito más profundo, ¿te parece? Vamos a ver. Si la palabra literatura proviene del latín, ¿quiénes hablaban latín? Facilito. Las personas que hablaban latín eran los romanos. Los romanos hablaban latín. Un momento. Si yo tuviese mi línea de tiempo, ¿qué fue primero? ¿Grecia o Roma? Obviamente que Grecia. Los griegos vivieron mucho antes que los romanos. Los griegos fueron los primeros importantes antes que los romanos. Entonces, la palabra literatura, ¿quién la inventa? La inventan los romanos. Pero la literatura, ¿la conocían los griegos? Claro, por eso vamos a estudiar en el curso literatura griega. Entonces, los griegos conocían literatura, pero los griegos no la llamaban literatura. Ahí está la respuesta. ¿La respuesta a qué, profesor? Exacto, a una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál es la pregunta? Si los griegos conocían la literatura, pero los griegos no conocían la palabra literatura, porque la palabra literatura es una palabra romana, entonces la pregunta sería, ¿y cómo le llamaban los griegos? Estos griegos, que por cierto, hablaban griego, obviamente hablaban griego, estos griegos van a llamar a la literatura con otro nombre, poesía. Entonces, ahí tenemos la respuesta. ¿A qué? Si los romanos inventaron la palabra literatura, pero los griegos ya hacían literatura, los griegos la conocían con el nombre de poesía. Ahora, y la pregunta es, ¿y de dónde proviene la palabra poesía? Yo te cuento el chisme. Si hablamos nosotros de la palabra poesía, esta palabra poesía es de origen griego. Esta palabra sí es griega. Vamos a verla ahora. Pues si la palabra poesía es griego, proviene del griego poiesis. Y la pregunta sería, ¿y qué significa la palabra poiesis? La palabra poiesis significa creación. Con esto empezamos el curso. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a estudiar literatura. Literatura es un término en latín que significa letra o palabra. Sin embargo, la palabra literatura fue creada por los romanos. Mucho antes de los romanos, los griegos conocían la literatura, pero los griegos le llamaban poesía. Y poiesis significa creación. Ahora, ¿qué pasa
si es que yo mezclo ambos términos. ¿Qué pasa si yo junto poiesis con literae? Si yo junto poiesis con literae, me sale que literatura es un proceso de creación mediante palabras. ¿Qué significa esto? Yo voy a crear a través de las palabras. Eso significa literatura. Entonces, ¿qué significa esto? Hay algo que analizar bien, claro. Nosotros tenemos palabras en todos los cursos, nosotros usamos palabras todos los días. ¿Qué diferencia una palabra de otras palabras? Pues te lo cuento de la manera siguiente. Cuando nosotros analizamos las palabras, tenemos que ver algo bien interesante. Analiza este punto. Imagina, yo te cuento una historia. Había un hombre, y este comienza así. Estaba triste, estaba pensativo, estaba melancólico, estaba compungido. Sentía algo de desasosiego y un poco de melancolía mientras caminaba ido, en medio de una calle oscura, desolada. De pronto, el eco de unos pasos lejanos se fue aproximando a mí. Y al aproximarse, una figura sorprendente, atractiva, despampanante, se mostraba ante mí. Era una mujer bellísima, hermosa, esplendorosa, encantadora, que después de dar unos pasos delante de mí, voltea y me extiende la mano, como diciendo, sígueme. Una parte mía quiso seguirla, pero la otra parte sentía mucho miedo. Una parte mía quiso alcanzarla, pero la otra me hizo sentir inseguridad. Y entonces comenzó la batalla, mis ansias versus mis temores. Y después de un cruento enfrentamiento, mis temores fueron más grandes. Con la cabeza le hice un gesto de negación y me marché raudamente. Fin. Un ejemplo sencillo. Quizá no conozcamos todas las palabras de ese ejemplo, pero hemos podido entender el sentido, ¿cierto? Claro, profe, era un pata que estaba caminando, una flaca le hizo un gesto y el pata se fue corriendo. Exacto. Eso, por ejemplo, es la historia. Nosotros vamos a tener en esta historia un fondo y una forma. ¿Qué significa esto? El fondo es el tema, la forma es como lo cuente. ¿Qué te parece si el mismo fondo lo vemos con otra forma? ¿Cómo así? Y estaba caminando, triste, melancólico, atarantado, bien sad, pues, ¿no? Así bien afligido porque ella no me ama. Y de pronto, caminando por una calle así bien oscura, escuché unos pasos, pues, como de alguien que estaba atrás, pues, siguiéndome. Y al voltear, la veo. Oye, era una flaca que estaba bien simpática, bien positiva la muchacha. De unos pasos delante y me echa una mirada y me estira la mano como diciendo, habla, Bao. Y una parte mía dijo, con todo. Pero la otra parte mía dijo, no, ya la causa. Y si se está burlando de ti, y si es peligroso, tú no sabes, pe. Y una parte mía dijo, no, vamos, nos lanzamos. Y la otra, no lo sé, Rick, parece falso. Y en medio de todo el lío dije, no, ¿sabes qué? Yo sé cuidar mi cuerpo. Zafo y me fugué. Si te das cuenta, es el mismo fondo. ¿Qué es lo que ha cambiado? La forma. Exacto. Fondo y forma. Si te das cuenta, en las primeras palabras hay un objetivo. Que el lector piense, escuche, analice. En las segundas palabras te aseguro que la reacción del lector o la reacción de aquel que escucha es distinta, ¿cierto? ¿Y qué te parece si lo contamos de una tercera forma? A ver, escúchame. Pasó por mi lado. Qué rara belleza. Qué ritmo en el paso. Qué innata realeza. Qué porte. Qué formas bajo el fino tul. Pasó por mi lado. Volvió la cabeza. Me clavó muy hondo su mirada azul. Síguela, gritaron cuerpo y alma a la par. Pero tuve miedo de amar con locura, de abrir mis heridas que suelen sangrar. Síguela, volvieron a gritar. Y no obstante, mi sed de ternura, cerrando los ojos, la dejé pasar. Ese precisamente es un tercer ejemplo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que vamos a ver en el curso. Fondo
y forma, ejemplos de palabras y cómo las palabras sirven para algo más que comunicar. Las palabras sirven para generar un efecto en el receptor. Eso es lo que vamos a estudiar precisamente aquí. Si hablamos nosotros de literatura, entonces vamos a tratar de ponerle una definición al curso. ¿Cuál es la definición que le podemos poner al curso? Literatura es un arte. Claro, profe, literatura es un arte. Literatura es un arte que transmite belleza mediante las palabras. No lo sé, belleza. Ya, literatura es un arte que transmite sentido. Sentido. Literatura es un arte que transmite emociones. Emociones. Ahí hay un problema. No puede existir una sola definición de literatura. ¿Y por qué no? Porque como literatura va a tener múltiples acepciones y es un arte vivo, está en constante cambio. Si tú pones una definición, aparece un escritor y la quiebra inmediatamente. Entonces no se le puede poner una sola definición a literatura. Ahí tenemos el problema. Y es en este caso, precisamente, en que nosotros vamos a poner este ejemplo. ¿Por qué? Porque literatura no se entiende por una sola idea. Literatura se puede entender como una palabra que sufre de polisemia. ¿Qué cosa es la polisemia? Múltiples significados. Quiero que analices lo siguiente. La palabra literatura no se entiende como una sola cosa. Literatura en realidad la vamos a entender como tres cosas a la vez. Nosotros podemos ver la palabra literatura como un arte. ¿Qué significa que la literatura sea un arte? Te lo cuento. Acá nosotros vamos a estudiar precisamente la obra literaria. ¿Qué significa esto? Si nosotros vamos a estudiar literatura como arte, aquí vamos a estudiar la obra literaria. ¿Qué cosa es una obra literaria? Te lo cuento. Una obra literaria es una composición que tiene dos elementos. Una obra literaria es una composición que tiene fondo y una obra literaria es una composición que tiene forma. Ya está. ¿Cuál es la diferencia entre el fondo y la forma? El fondo precisamente es la historia que vas a contar. ¿Listo? Y la forma, ¿qué cosa es la forma? La forma es el discurso. La forma es cómo lo vas a contar. El fondo podríamos decir que es el mensaje y la forma es las palabras que voy a usar en este mensaje. Exacto. Si hablamos nosotros del fondo, el fondo es el tema, por decirlo así, y la forma es el estilo. Vamos a ver entonces esto, escúchame. Si hablamos nosotros o analizamos el fondo de una obra literaria, estamos con los sentimientos, el mensaje, las ideas, los personajes. Y si hablamos de forma, hablamos del lenguaje, del narrador, del estilo. Y es más, en literatura, la forma puede estar plasmada de dos maneras, o dicho de otro modo, de dos formas. Mira, esto lo ponemos por acá. La forma literaria puede plantearse de dos tipos. Por ejemplo, yo puedo hablar del verso y en el curso puedo hablar de la prosa. Esto tengo que manejarlo para un examen de admisión. ¿Cuál es la diferencia entre el verso y la prosa? Esto es lo que vamos a analizar en este momento. Por ejemplo, en los tres ejemplos que puse, el último estaba en prosa, te habrás dado cuenta, ¿cierto? Vamos a ver la diferencia, ahora sí, para que se note mejor. Verso y prosa. El verso tiene que ver con la poesía, el verso tiene que ver con el lenguaje poético. El verso es cuando yo tengo mi página y obviamente no ocupo todo el ancho. Escribo centrado, un poquito grande, un poquito pequeño, pero no ocupo todo el ancho. Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales, jugando llamarán. Eso es verso precisamente. Y si hablamos de prosa, prosa es cuando empleamos todo el ancho. Por ejemplo, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, de un hidalgo de lanza en astillero, perro flaco y galgo corredor. Lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, es hablar en prosa. La prosa ocupa todo el ancho. La prosa conforma párrafos. Esas son las dos formas, el verso y la prosa. Ya tenemos el primer punto, la obra literaria. El segundo punto importante es proceso social. ¿Qué vamos a estudiar en el proceso social? En el proceso social vamos a estudiar la historia
literaria. ¿Qué cosa es la historia literaria? La historia literaria se relaciona directamente con las corrientes literarias, con las líneas de tiempo. En el curso vamos a estudiar 4 líneas de tiempo básicas. ¿Cuáles son? Primero, literatura universal. Se va a hablar de Grecia, se va a hablar de la Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea. La segunda, literatura española. Cantar del Mío Cid, Quijote, Federico García Lorca. La tercera, literatura hispanoamericana. Colombia, México, Argentina, Chile. Y la última, literatura peruana. Y acá los autores peruanos, ¿cierto? Desde Ollantay, Ricardo Palma, González Prada, Vargas Llosa, toda una línea de tiempo. Entonces, en el curso vamos a estudiar 4 historias literarias: literatura universal, española, hispanoamericana y peruana. Ahí lo tenemos. Y el último punto que vamos a ver corresponde a literatura como ciencia. ¿Y qué vamos a estudiar en literatura como ciencia? Profe, ¿cómo literatura va a ser una ciencia? Ahí ya se malió, profe, ya se malió. Vamos a explicar. Nosotros vamos a tener diversos tipos de ciencias. Tenemos las ciencias naturales, vamos a ver, por ejemplo, las ciencias sociales, y también existen desde el siglo XVIII, o sea, hace tiempo ya, las ciencias humanas. Lo que popularmente en la escuela llamamos humanidades o letras, en realidad se llaman ciencias humanas, porque son campos de estudio, porque tienen objeto, tienen método, ¿te das cuenta? No solo es, por ejemplo, venir y contar historias. Las humanidades forman parte de las ciencias, son las ciencias humanas. Y dentro de las ciencias humanas, la literatura también se encuentra. Y es acá que vamos a tener la teoría literaria. Este es el tercer aspecto del curso que vamos a estudiar. Es decir, nosotros vamos a estudiar obras literarias, sí, pero también vamos a estudiar qué es romanticismo, qué es realismo, qué es vanguardismo, qué es modernismo, historia literaria, y también vamos a analizar las obras literarias, teoría literaria. Y en teoría literaria, 2 capítulos importantes. El primero se va a llamar los géneros literarios, la forma como vamos a clasificar las obras, y el segundo se va a llamar figuras literarias. Esto es lo que vamos a estudiar dentro del aspecto de literatura como teoría literaria. Y con esto tenemos el panorama para iniciar qué es el curso. Recapitulando, a ver si estás atento, nosotros hablamos de literatura como un término que proviene del latín literae, que significa letra o palabra. Pero sabemos que los griegos lo usaban antes, y los griegos lo usaban con el nombre de poesía, o poiesis, que significa creación. Sabemos que la literatura no posee una definición formal, porque al ser un arte que está vivo, está en constante cambio. Entonces, lo que tenemos son 3 acepciones de la palabra literatura. Literatura vista como arte, literatura vista como proceso social y literatura vista como ciencia. Literatura vista como arte, precisamente nos vamos a basar en la obra literaria. Si hablamos nosotros acerca de la obra literaria, aquí tenemos una composición que tiene fondo y tiene forma. Si nos basamos nosotros en la historia literaria, aquí vamos a ver literatura universal, española, hispanoamericana y peruana. Y si nos basamos en la ciencia, aquí vamos a estudiar la teoría literaria. Y vamos a hablar de los géneros literarios y de las figuras literarias. Todo eso es necesario para lo que vamos a ver. Ahora, nuestro curso el día de hoy se va a centrar precisamente en este último punto. Nuestro curso el día de hoy se va a centrar sobre todo en la teoría literaria. ¿Qué significa eso? Vamos a basarnos en los géneros y en las figuras literarias. ¿Listo? A ver, vamos a ver, me aparto un segundo si quieres ver un pantallazo. Igual yo voy a mandar a coordinación las imágenes de la pantalla si gusta, para que las puedas tener mucho más nítidas. Ahí estoy tomando una foto justo ahora. Ya está. Ahora sí. Igual también vamos a trabajar las diapositivas. A ver, te cuento un poco qué es lo que tenemos que hacer hoy. Nos vamos a la diapositiva. Atento, atento a esto que vamos a ver,
precisamente en esta clase. Ahí está. Si hablamos acerca de nuestra primera diapositiva, de nuestra primera clase precisamente, vamos a plantear algunos rasgos importantes. Para empezar, hablemos un poco acerca de la teoría literaria. Si hablamos nosotros acerca de la teoría literaria, planteamos el primer capítulo. Este primer capítulo que vamos a estudiar se va a denominar los géneros literarios. ¿Qué cosa es un género? La palabra género significa clasificación. El género es la forma de clasificar las obras literarias basándonos en dos elementos, el fondo y la forma. Cuando nosotros clasificamos las obras literarias, nos basamos en el tema y nos basamos también en el estilo. Y estas obras literarias las podemos clasificar en diversos géneros. Para el examen de admisión a San Marcos, son 3 géneros los que tengo que considerar: el género épico, el género lírico y el género dramático. El género épico es el género de grandes batallas. El género épico tradicionalmente se asocia con el género de grandes luchas. Pero para San Marcos, el género épico también es el género de las novelas. Para San Marcos, el género épico precisamente es el género de las composiciones, el género de la narración, el género de la descripción. A eso es lo que vamos a llamar nosotros género épico. El género lírico es el género subjetivo. El género lírico es el género sentimental. El género lírico es precisamente el género de los poemas. Y el género dramático es el género teatral. Estos van a ser los 3 géneros que vamos a considerar. Por ejemplo, la Ilíada forma parte del género épico. Y 3 vueltas dio alrededor de todo Troya Héctor, siendo perseguido por Aquiles, el de los pies ligeros. Y después de correr alrededor de la sagrada Troya, Atenea, la de ojos de lechuza, lo convenció a que pelee contra él. Y Héctor se detiene y lo mira a Aquiles y le dice: ya no iré más de ti, hijo de Peleo. Pelearemos, bien me mates tú, bien te mate yo. Si te mato yo, devuelvo tu cuerpo a los griegos. Si me matas tú, devuelves mi cuerpo a los troyanos. Y Aquiles dijo: no, tú serás carne para perros, pasto de aves, te arrancaré la piel, te profanaré el cuerpo. Y Héctor contra Aquiles comienzan a pelear. Cuando Aquiles arroja su primera lanza, Héctor coloca el escudo y al chocar la lanza, cae de espaldas. Cuando Héctor arroja su primera lanza, Aquiles con el brazo la echa por el suelo. De pronto Aquiles y Héctor van al cuerpo contra cuerpo, y cuando Aquiles se propuso partir en 2 a Héctor, descubre que Héctor traía puesta la armadura que le había dado a Patroclo. Entonces Aquiles, rabioso, va a embestir a Héctor, notando que tiene un espacio libre en la garganta, y corriendo cambia la posición de la mano de la lanza y de abajo hacia arriba atraviesa la garganta. Héctor, que venía corriendo, termina herido, y Héctor va a decir unas últimas palabras: Aquiles, devuelve mi cuerpo. Y Aquiles dice: no, tú serás carne de perros, pasto de aves, te arrancaré la piel, te profanaré el cuerpo. Y Héctor mira al horizonte y tiene una visión, y solo dice: Aquiles, cuídate de la cólera de los dioses, porque se acerca el día en que una flecha, lanzada por mi hermano Paris y guiada por el dios Apolo, acabará con tu vida. Dicho esto, Héctor murió. Eso precisamente es un ejemplo del género épico. El género épico es un género narrativo. El género épico es un género de grandes batallas. El género épico es un género de grandes enfrentamientos. Ahora, si hablamos de lírico, ahí en la diapositiva tienes, por ejemplo, a Vallejo. Vallejo sería lírico cuando dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se posara en el alma. ¿Te das cuenta? Y dramático es una composición teatral, como la que ponía en la diapositiva Romeo y Julieta. Cuando Julieta estaba en el balcón y decía: oh Romeo, Romeo, ¿por qué eres tú Romeo? ¿Por qué tuviste que ser Montesco?
¿Pero qué es Montesco si no es ni brazo, ni pierna, ni parte alguna del cuerpo que se le parezca? ¿Acaso si una rosa le cambias de nombre pierde su fragancia? Yo creo que si a Romeo le cambiásemos el apellido, seguiría siendo el mismo para vivir en amores. Ay, Romeo, niega a tu padre, niega a tu madre, y en cambio me ofrezco toda a ti, en cuerpo y alma. Y Romeo, que estaba escondido, al escuchar semejante ofertón, salió del jardín y gritó: te tomo la palabra. ¿Quién anda ahí? Un tipo sin nombre. Te diría mi nombre, pero es odiado por la mujer que amo. Si lo tuviera en un papel, lo rasgaría solo para contentarte. ¿No eres tú, Romeo? ¿No eres el Montesco? Ni lo uno ni lo otro, si ambos aborreces. Es más, llámame amor mío y quedaré nuevamente bautizado. Y así comienza la historia entre ambos. Esos son los géneros. El género que narra, el género que describe, lo vas a llamar épico. El género subjetivo y sentimental lo vas a llamar lírico, y el género teatral lo vas a llamar dramático. Ahí tenemos los tres géneros que pide San Marcos. Profesor, ¿y no hay género narrativo y género expositivo? Esos géneros existen, pero para otras universidades. Para San Marcos solo son estos tres. ¿Listo? Si hablamos nosotros del género épico, el género épico proviene de la palabra epos. Epos es la historia trágica de un héroe. Epos, precisamente, tiene que ver con las adversidades que vive el héroe en su lucha. Acuérdate que no existe héroe que no tenga enemigo, no existe héroe que no tenga rival. El género épico consiste en la narración de hechos. El género épico consiste en la descripción de personajes. El género épico es un género que tiende a la objetividad. Escúchame bien, porque en algunos libros lo vas a encontrar de otra manera. El género épico no siempre es objetivo. El género épico no siempre está en tercera persona, ya que dentro del género épico encontramos novelas y cuentos. Para San Marcos, el género épico puede estar en primera, puede estar en segunda, puede estar en tercera persona. El género épico puede estar compuesto en verso, en la antigüedad todo era verso, como también puede estar en prosa. Por eso decimos que el género épico incluye al género narrativo, ¿correcto? Si hablamos nosotros del género épico, las especies tradicionales son la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. Un detalle importante: la epopeya es una especie épica de la Edad Antigua. Ejemplos de epopeyas: la Ilíada, la Odisea. Si hablamos nosotros de cantar de gesta, es la historia de los reinos medievales. Ejemplo de cantar de gesta, por ejemplo, el cantar del mío Cid, el cantar de Roldán, de los Nibelungos. Y si hablamos de poema épico, el poema épico es propio de la Edad Moderna. Y si hablamos de poema épico, podríamos mencionar para San Marcos la Divina Comedia, es considerado un poema épico. Por ejemplo, la Florida del Inca. Esas son las especies épicas. Ahora, como dentro del género épico también está la novela, entonces también la novela, el cuento, la fábula son especies épicas. Todo esto forma parte del llamado género épico. ¿Estamos bien? Ahora, contrasta el género épico con el género lírico. El género lírico es el género subjetivo. El género lírico es el género en primera persona. A veces puede estar en segunda o tercera. El género lírico es un género que se expresa desde el mundo interior y puede estar en verso o en prosa y tener 6 especies que vamos a ver en breve. Y el género dramático es el género que está compuesto en diálogos. El género dramático precisamente es el género que está pensado para ser actuado en un escenario. El género épico es el género que está pensado para una representación teatral. Si hablamos nosotros del género épico, el género épico puede ser objetivo o puede ser subjetivo, las dos son válidas. ¿Por qué? Porque el género épico, al no tener un narrador, es objetivo, pero el género épico, al mostrar al personaje por sí mismo, es también subjetivo. Y el género épico también puede estar en verso y prosa, y tiene especies que vamos a ver a continuación. A ver, te cuento para que todo esto quede claro, ¿ya? Vamos a verlo. El primer punto que te pide el examen de admisión son los géneros. Hablemos acerca de los géneros. Vamos a plantearlo por acá. A ver,
¿Qué debo saber acerca de los géneros literarios? Primer capítulo que vamos a estudiar con los géneros literarios precisamente son los géneros clásicos y nada más que los clásicos. Es decir, vamos a estudiar nosotros precisamente aquí los géneros clásicos. Estos son los famosos géneros literarios. Dentro de los géneros literarios vamos a plantear las cosas de la siguiente manera. Mira bien, si hablamos nosotros de los géneros literarios, vamos a plantear tres géneros importantes. Solo para San Marcos, tres, nada más que tres. Vamos a ver, comenzamos. El primer género importante para San Marcos va a ser el género épico. Dijimos que la palabra épico proviene del término epos, que significa historia trágica de un héroe. Bueno, vamos a analizar el épico. El género épico para San Marcos no se caracteriza sobre todo porque es de batallas o heroico. El género épico para San Marcos se caracteriza porque es narrativo. Esto es lo más importante que tiene el género épico. Para San Marcos el género épico es narrativo. Para San Marcos el género épico se caracteriza por la descripción de hechos. Vamos a describir acontecimientos, lugares, etc. Si hablamos nosotros del género épico, el género épico puede estar en verso, obvio, los poemas antiguos, o puede estar en prosa, las novelas, los cuentos. El género épico puede estar en primera, puede estar en segunda, o puede estar en tercera persona. Si hablamos nosotros del género épico, vamos a plantear algunas cosas. Por ejemplo, que este género épico se va a caracterizar sobre todo, ¿por qué? Porque va a narrar grandes hechos o también hechos sencillos. Ahora, este género tiende a la objetividad, pero repito, no es que sea objetivo necesariamente, tiende a la objetividad. Se podría decir que es un género impersonal. ¿Qué significa impersonal? Es un género donde hay una distancia entre el que narra y los hechos. Es decir, comúnmente yo no cuento mi historia. La mayoría de los hechos narrados en el género épico están en tercera persona. Ahora, este género épico va a tener sus especies. Mira. Si hablamos nosotros de las especies del género épico, lo planteamos de la siguiente manera. Las especies tradicionalmente épicas son epopeya. Precisamente, la epopeya es una composición épica que caracteriza las obras de la Edad Antigua. La epopeya se caracteriza por las obras antiguas. Si hablamos nosotros de las epopeyas de la antigüedad, por ejemplo, acá vamos a estudiar a Homero. Y si hablamos de Homero, hablamos, por ejemplo, de la Ilíada, hablamos, por ejemplo, de la Odisea, entre algunas epopeyas de Homero. Ahí está, la Ilíada. Eso es una epopeya, la Eneida de Virgilio. La Odisea de Homero también es una epopeya. Podemos tener también, dentro de estas especies, el cantar de gesta. ¿Qué cosa es un cantar de gesta? El cantar de gesta es aquel que te cuenta el origen de los reinos medievales. El cantar de gesta, precisamente, es aquel que te cuenta cómo nacen los reinos en la Edad Media. Si hablamos nosotros de cantares de gesta, el cantar de gesta son entonados por el juglar. El cantar de gesta es anónimo, es popular, es en verso, es el origen de los reinos medievales. Si hablamos de cantar de gesta, por ejemplo, tenemos un cantar de gesta anónimo español. En España, un cantar de gesta anónimo conocido sería el Mío Cid, la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, el Mío Cid campeador. Tenemos otro texto importante. En la Edad Moderna tenemos el poema épico. Y este poema épico es la especie, como su nombre lo dice, moderna, que vamos a trabajar aquí. Para la pre-San Marcos,
El poema épico más conocido y que viene en examen de admisión sería el de Dante Alighieri. Recuerda que algunas universidades consideran a la Divina Comedia como una epopeya, pero San Marcos la considera como un poema épico, la Divina Comedia. Ya está. Hasta acá tenemos las tres especies épicas. ¿Qué tenemos que añadir a esto? ¿Qué tenemos que incrementar a esto? Las especies narrativas. No solo son épicas, son narrativas. Entonces acá vamos a añadir, por ejemplo, la novela, acá vamos a añadir, por ejemplo, el cuento, acá vamos a añadir, por ejemplo, la leyenda, por ejemplo, la tradición, por ejemplo, la crónica. Son múltiples especies que van a estar en el épico. Grandes novelas, pequeños cuentos, leyendas. Vamos a ver algunos. Si hablamos de novela, por ejemplo, aquí tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra, el padre de la novela moderna. Y la novela más importante de Miguel de Cervantes Saavedra va a ser precisamente el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿cierto? Si hablamos nosotros, por ejemplo, de cuento, en cuento tenemos a Julio Ramón Ribeiro, y con Julio Ramón Ribeiro tenemos La Palabra del Mudo, también cuento peruano importante. ¿Dónde están los gallinazos? Sin plumas, La Palabra del Mudo. Tenemos también en leyendas, por ejemplo, en España, a Gustavo Adolfo Bécquer. Las leyendas, así se llama su texto. Por ejemplo, La Horca de Oro, por ejemplo, Los Ojos Verdes, son algunas leyendas. Tenemos aquí también las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Tenemos aquí también la crónica del Inca Garcilaso de la Vega. Todo esto es parte del género épico. Ahí tenemos entonces, señores, género épico. El segundo género importante, ya va uno, el segundo género importante va a ser precisamente el género lírico. ¿Qué debo saber acerca del género lírico para un examen de admisión? El nombre de género lírico proviene de la lira. La lira es el instrumento musical del dios Apolo. Si nos basamos en esto, el género lírico es un género sentimental. El género lírico es un género subjetivo. El género lírico se expresa precisamente desde el mundo interior. Ahí está. Ahora, el género lírico también puede estar en verso, como también puede estar en prosa. ¿Qué significa esto? Que hay poemas que están en prosa, que parecen cuentos, pero son poemas en realidad. Si nos basamos en las especies líricas, vamos a ver algunas importantes. Si el género lírico es subjetivo, si el género lírico es sentimental, nosotros vamos a tener 6 especies líricas dominantes que vamos a mencionar ahora. Primero, con la lírica tenemos que saber lo que es una oda. Tenemos que saber lo que es una égloga. Tenemos que saber lo que es una elegía. Estas que estoy mencionando se conocen como las especies líricas: oda, égloga, elegía, madrigal, epigrama y epístola. Estos nombres estaban en la diapositiva que acabamos de leer. Ahora te voy a explicar un poco cada una. ¿Listo? ¿Qué cosa es una oda? Facilito. La oda es un himno. La oda es una exaltación. Cuando hablamos nosotros de oda, nos referimos a un himno. Claro, por ejemplo, el himno nacional del Perú es una oda. Si hablamos nosotros de oda, por ejemplo, aquí hay un peruano, Mariano Melgar, que compuso Oda a la Libertad. Por fin puedo gritar con el pecho abierto y sin temor. Hemos dado el primer paso, hermano mío. Sigue peleando por tu bien tan anhelado. Oda a la Libertad. Si hablamos de égloga, la égloga es un poema bucólico, es un poema pastoril. El amor de los pastores, claro. Aquí, por ejemplo, tenemos a Garcilaso de la Vega, el español, no el peruano.
Garcilaso de la Vega es autor precisamente de églogas, así se llaman sus poemas. Y en estas églogas tenemos, por ejemplo, Salicio y Nemoroso, los dos pastores que lloran de amor. Tenemos también aquí la elegía. La elegía es un poema fúnebre. La elegía es un poema de dolor ante la muerte de alguien. Si hablamos de elegía, por ejemplo, acá viene el español Jorge Manrique, al que se le murió su padre, a las coplas a la muerte de su padre. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. O por ejemplo, cuando Vallejo escribe, moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Eso es elegía. Si hablamos de madrigal, el madrigal es un poema de amor, un poema amoroso. Acá puedes poner, por ejemplo, a Gustavo Adolfo Bécquer, pero ya no con las leyendas, sino con las rimas. Por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso. Yo no sé qué te daría por un beso. Si hablamos del epigrama, el epigrama es la sátira. El epigrama es un poema de burla. Dentro del epigrama tenemos, por ejemplo, aquí lo que se conoce como Francisco de Quevedo. ¿Quién es Francisco de Quevedo? Es un poeta español que se burla de Luis de Góngora y Argote. ¿Y por qué se burla de Góngora? Porque tiene una nariz grande. A un hombre de gran nariz. Érase un hombre a una nariz pegada. Era una nariz superlativa, una guitarra medio viva, un pez espada mal grabado. Y si hablamos de epístola, la epístola es una carta en verso. Y acá hay una monja peruana que se hizo llamar Amarilis. Y esta monja peruana se enamoró perdidamente de un escritor español llamado Lope de Vega. Y nace la famosa Epístola a Belardo. A través del inmenso mar, escuché tus conceptos bellos, Belardo. Pero qué Belardo, milagro deberías de llamarte. Esto es la lírica. Y por último, y acabamos toda esta enorme lista, el tercer género que vamos a mencionar es el género dramático. ¿Y a qué llamamos nosotros género dramático? El género dramático lo llamamos precisamente al género teatral. Entonces, dentro del género dramático, nosotros vamos a tener la presencia del diálogo. El género dramático está compuesto en diálogo. El género dramático está pensado para ser actuado en un escenario. Representación. Y por último, el género dramático se caracteriza por la objetividad y subjetividad. ¿Qué significa? Que el género dramático tiene de las dos. Es objetivo y es subjetivo. Y dentro del género dramático vamos a tener algunas especies conocidas. Vamos a mencionarlas rápidamente. Por ejemplo, si el teatro tiene final feliz, se llama comedia. Si el teatro tiene final fatal, se llama tragedia. Y si el teatro tiene de los dos, se llama drama. A ver, algunos que venga en examen de admisión. Por ejemplo, si hablamos nosotros de comedia, en comedia, Manuel Asensio Segura. Y Manuel Asensio Segura va a escribir Ñacatita, la comedia de la vieja alcahueta. Si hablamos de tragedia, por ejemplo, Sófocles, el griego Sófocles va a escribir Edipo Rey. Y si hablamos de drama, acá sería un drama anónimo, por ejemplo, Ollantay. El drama tiene problemas, tiene dificultades, pero vivieron todos felices por siempre. Y con esto tienes todas las especies y todos los géneros que te pide San Marcos. San Marcos te pide género épico, género lírico, género dramático y solo por si acaso sus especies. Epopeya, cantar de gesta, poema épico, novela, cuento, leyenda. Y acá tenemos oda, égloga, elegía, madrigal, epigrama, epístola,
comedia, tragedia, drama. Y es con esto que tienes prácticamente todo lo que te pide San Marcos dentro de este capítulo. Aquí lo tenemos, lo acerco un poquito para ti. Ahí lo tienes. ¿Listo? Ahora, igual le voy a tomar una fotografía para mandártelo. Y con esto ya tenemos la primera parte importante de la obra. A ver, te cuento más o menos cuál es la misión de hoy. Una vez mencionado esto, a ver, ahí está. Una vez mencionado esto, vamos a explicar un poco algunas preguntas para que se entienda bien este primer capítulo. Mira, y es como un pequeño desafío para ver qué tal te ven este tema, ¿ya? Aquí está. A ver, comparto contigo y yo quiero leerte, así que a través del chat trata de darme tus respuestas, por favor. A ver, te cuento, vamos a leer juntos. Con respecto a los géneros literarios, selecciona la alternativa que contiene la afirmación correcta. El empleo de la prosa es un rasgo que define al género épico, ¿no? ¿Cierto? La prosa no necesariamente es épica. ¿Por qué? Porque el género épico puede estar en prosa o en verso. B. La descripción subjetiva de sucesos es propia de las obras dramáticas. Las obras dramáticas no describen, muestran en escena. C. La presencia de actores en escena caracteriza las obras épicas. No, la presencia de actores en escena forman parte de las obras dramáticas. Y la clave, que es la D, la narración y la descripción, forman parte del género épico. Esta primera pregunta va a tener como respuesta la letra D. ¿Estamos bien acá? Espero que sí. A ver, vamos a acomodar esto un poquito, dame un segundo, para que se vea mejor y poder marcarlo. Aquí está, voy a ampliar un poquito esto y aquí le ponemos, ahora sí, para que puedas colorearlo. Ahí está. Ahora sí, pregunta número 1, letra D. ¿Estamos bien? A ver, vamos a leer la 2, pero esta vez tú me vas a dar la respuesta de la pregunta 2, ¿ya? Vamos a pasar a la pregunta 2. El género literario que expresa la emoción personal del autor de manera subjetiva se denomina... A ver, quiero leerte por favor las claves. ¿Cuál es el género subjetivo? Esta pregunta está demasiado fácil. Vamos, vamos, vamos. Alguien que responda a la pregunta 2, un voluntario. ¿Cómo se le llama al género subjetivo? ¿Cómo se le llama al género subjetivo? Excelente, muchas gracias a quien escribió y a quien lo dijo. El género subjetivo es el género lírico. Ya, estábamos calentando. A ver, vamos a subirle un poquito. Marque la alternativa que completa el siguiente enunciado. El poema de Mío Cid pertenece al género, mientras que Ollantay es una obra del género. Vamos, por el chat de preferencia. El poema del Mío Cid, ¿qué género es? Y Ollantay, ¿qué género es? A ver, el Mío Cid es un cantar de gesta. Cantar de gesta, ya está. Y Ollantay es un drama. Ah, ya salió. Vamos, la respuesta es sencilla. Si el Mío Cid es un cantar de gesta y Ollantay es un drama, la D. Claro, el Mío Cid, la B, no, la D, claro, la D, imagino que el Mío Cid pertenece al género épico y Ollantay pertenece al género dramático. Excelente, y también a quienes lo mandaron por el chat. Muy bien, a ver, otra más. Señale la alternativa que completa el siguiente enunciado sobre la Ilíada de Homero. La pusimos también en la pizarra. Se trata de una obra épica cuya especie se denomina y está compuesta por 24 escritos en hexámetro. ¿La Ilíada es una epopeya, cantar de gesta, poema épico o novela? ¿Qué era la Ilíada? Excelente. La Ilíada es una epopeya. Perfecto. A ver, otra. Marque la alternativa que contiene la afirmación correcta con respecto a los géneros literarios. Empleo del verso es un elemento exclusivo de la lírica. La narración y la descripción caracterizan al género épico. El diálogo y el movimiento son expresiones del género lírico y la presencia de actores en escena caracteriza las obras épicas. Dime la respuesta. B. Excelente.
narración y descripción forman parte del género épico. El verso no es exclusividad de la lírica. El diálogo y movimiento es género dramático, no lírico, y los actores también es dramático, no épico. Por eso salía. A ver, la siguiente, la 6. Marque la alternativa que completa de manera adecuada el siguiente enunciado. El género requiere de elementos como, mira qué bacán. Piénsala, épico, dramático, lírico, épico. Tienen que ser los dos elementos del género. B. La B, dramático, movimiento y diálogo. Excelente. Movimiento es representación. En la A, mímesis es imitación. Ya, esto lo tienen todos los géneros. Y el verso no necesariamente es un elemento del épico. En la B, subjetividad sí, pero personalidad no es un elemento. En la D, épico, descripción sí, pero actuación no. Así salía la clave. Pregunta 7. Marque la alternativa que complete el siguiente enunciado. El género dramático se caracteriza por presentar acciones a través del, ya pues, B. diálogo y movimiento. Muy bien. Y creo que la última de este tema, sí. ¿Por qué el género lírico es el más subjetivo y personal? ¿Por qué el género lírico es subjetivo? ¿Por qué el género lírico es personal? La obra rememora constantemente el pasado, el lenguaje recrea la ilusión de impersonalidad, la tragedia canta la lucha del héroe y los dioses, o el autor se manifiesta desde su punto interior. D. Excelente. El autor se manifiesta desde su punto interior. Ahora, un detalle importante. Impersonalidad significa que están escritos en tercera persona. Otro, el lírico no necesariamente habla del pasado, ni tampoco hay héroes y dioses. Ya está. Ahora sí, hasta acá tenemos una primera parte. Esta primera parte que acabamos de ver corresponde precisamente a los géneros literarios. Hemos hablado del género épico, hemos hablado del género lírico, hemos hablado del género dramático. El género narrativo forma parte del género épico para San Marcos, y el género expositivo no es más que un género extraliterario. ¿Qué significa eso? Paralelo. Una vez visto esto, vamos a un siguiente punto. Ya le tomé foto, no te preocupes. A ver, voy a explicar un punto más, un último punto para que se entienda la clase de hoy, ¿ya? Permíteme, borro esto. ¿Qué cosa es la retórica? Te cuento. La retórica es una disciplina que nace en la antigua Grecia. La retórica tiene que ver con el empleo de las palabras o del discurso para generar un mejor efecto en el receptor. Por ejemplo, si un vendedor quiere vender más, el vendedor tiene que emplear la retórica. Si, por ejemplo, un sacerdote quiere tener más feligreses, deberá emplear una buena retórica. Si tú quieres que alguien haga lo que tú quieres, tienes que emplear una buena retórica. Si quieres que papá te dé permiso, emplea una retórica correspondiente. Entonces, la retórica se relaciona directamente con el discurso. La retórica se relaciona directamente ¿con qué? Con la estructura del discurso y las palabras para generar un mejor efecto en el receptor. Si tú utilizas las palabras correctas, logras cautivar bien a tu público. A eso se refiere precisamente con la retórica. Bueno, dentro de la retórica existen recursos o figuras que el poeta va a utilizar para generar un mayor efecto en el receptor. ¿Cuáles son estos? A esto les vamos a llamar figuras literarias. Te explico lo siguiente. Vamos a ver. ¿Qué son las figuras literarias? Las figuras literarias son los recursos retóricos. Las figuras literarias son precisamente recursos retóricos empleados por el poeta para generar un efecto en el receptor. Por ejemplo, entonces, estos son, ya lo acabo de decir, recursos retóricos. Vamos a ver, existen una enorme cantidad de figuras literarias, pero para tu examen de admisión
Para San Marcos solo necesitas 6. Así que yo te voy a mencionar 6 figuras nada más. Comenzamos. La primera figura que vamos a mencionar la ponemos por acá. Se va a llamar metáfora. ¿Qué cosa es una metáfora? Una metáfora es una comparación, pero hay una definición específica. La metáfora es una comparación implícita. ¿Qué significa esto? La metáfora es una comparación que no va a emplear un conector. La metáfora es una comparación que no va a emplear el conector como parece o cualquier otro conector. Por ejemplo, si hablamos nosotros de metáfora, vamos a plantear lo siguiente. La metáfora puede ser esta. Mira, si yo digo tus ojos, esto es un concepto, ¿ya? Tus ojos. Ahora, ¿a qué se parecen tus ojos? Tus ojos parecen estrellas. Perfecto. Pero no le pongas parece ni le pongas como. Ah, entonces, tus ojos, para mí, son como estrellas. Ya, quítale el como, quítale el parece. Simplemente vas a usar el verbo ser. Entonces, si yo digo, tus ojos son estrellas, esto es una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Una comparación implícita. A ver, juguemos con el verbo ser. Fácil. Yo puedo decir, por ejemplo, tus dientes, y puedo decir que tus dientes parecen perlas, pero quítale el parece. Ah, verbo ser. Entonces yo digo, tus dientes son perlas. Esto también es una metáfora. Excelente. Otro. Si yo digo, por ejemplo, tu juventud es primavera, tu mirada es un puñal, claro, tu voz es coro de ángeles, sí, pero también puedes conjugar el verbo ser. Por ejemplo, si yo digo, ella, un ángel. Ella es un ángel, claro, pero ¿qué te parece si conjugas el verbo ser? Ella fue un ángel. Excelente, es lo mismo. Ella fue un ángel, es como una metáfora. O por ejemplo, si yo digo tú, huracán. Puede ser un huracán si quieres. Vamos a ponerle más bonito para que entiendas. Tú, un huracán. Puede ser tú fuiste un huracán, tú eres un huracán, tú serás un huracán. Todos estos son verbos ser. Ahí está. A esto se le llama metáfora. ¿Listo? La metáfora es una comparación implícita. Ya la tenemos. Ahora, existe otro tipo de metáfora. A esta primera metáfora le vas a llamar metáfora A. Así se llama, metáfora A es B. ¿Por qué? Porque tengo un concepto A, tengo el verbo ser y tengo un concepto B. Luego viene el segundo tipo de metáfora. Esta metáfora ya no tiene verbo. Si yo digo tus ojos son estrellas, mejor voy a decir las estrellas de tu rostro. Si yo digo las estrellas de tu rostro, ¿a qué me refiero? Obviamente me estoy refiriendo a tus ojos. A tus ojos. Esto es una metáfora. Ah, si yo digo las perlas de tu boca, las perlas de tu boca, también es una expresión metafórica. ¿Por qué? Porque al decir las perlas de tu boca, yo me estoy refiriendo a tus dientes. Ahí está. Si yo digo, por ejemplo, la primavera de tu vida, la primavera de tu vida también es una metáfora, porque al decir la primavera de tu vida, yo me estoy refiriendo a tu juventud. Este es un segundo tipo de metáfora. Este segundo tipo de metáfora se va a llamar metáfora A en lugar de B. Así se llama, A en lugar de B, porque la vas a cambiar. A en lugar de B. Y aquí tenemos nosotros lo que es la metáfora. Ahora, esta metáfora A en lugar de B
para San Marcos también puede venir con otro nombre. Esta metáfora A en lugar de B también se puede denominar expresión metafórica. ¿Qué significa esto? Que también vale como metáfora. Se llama metáfora o expresión metafórica. Ahora, existen otros tipos de metáforas que vamos a considerar. Por ejemplo, otros casos en los que puedo encontrar metáfora para un examen de admisión. Fácil. Yo puedo jugar con la metáfora, por ejemplo, de esta manera. Mira. Yo puedo decir, tu cabello, oro brillante. Si te das cuenta, esta no encaja con ninguno de los dos casos. Tu cabello, oro brillante. En este enunciado, tu cabello, oro brillante, yo estoy comparando tu cabello con el oro brillante. Es decir, es como decir, tu cabello es oro brillante, pero en lugar de es, le colocamos una coma. También es metáfora. Otro, si yo digo, tú no eres río, eres mar. ¿Es metáfora? Claro que es metáfora, porque en el fondo lo que yo estoy diciendo es, tú eres mar. ¿Te das cuenta? Entonces también sería metáfora. O es más, ni siquiera le pongo eres acá. Tú no eres río, sino mar. Ahí está. Es lo mismo. Es como decir, tú eres mar. Estas son algunas metáforas que vamos a usar. Ahora, es metáfora y a la vez hipérbaton. ¿Cuál sería metáfora y a la vez hipérbaton? ¿Tú eres río, sino mar? No, tu cabello. Y el hipérbaton es el desorden. ¿A cuál te refieres con qué es metáfora y hipérbaton? No veo ninguna acá en la primavera de tu vida. ¿A cuál te refieres exactamente con hipérbaton? Es obvio que sí puede haber más de una figura literaria en un enunciado. Por ejemplo, un caso de metáfora y hipérbaton, ya que lo mencionas, yo puedo poner esto, escucha. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Esto, por ejemplo, es metáfora y hipérbaton. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Obviamente el orden debería ser, el camino son tus huellas. Esto es una metáfora y también es un hipérbaton. Y descubro la metáfora por este verbo más que nada. ¿Listo? Ah, perfecto. Entonces sí se aclaró la duda. Me encanta saber que se aclaró la duda. Ahora sí, ya lo tienes. Le voy a tomar una imagen como para que quede claro. Igual todo esto te lo mando al final como un solo archivo, todas las imágenes, y así ya está listo. A ver. Ahora, si hablamos nosotros de otras figuras literarias, tenemos que ver, por ejemplo, el símil. Voy a borrar esto, ¿ya? Si alguien está ahí queriendo tomar pantallazo, hágalo ahora. 5, 4, 3, 2, 1, listo. Ya está. Igual yo ya le tomé foto y te la voy a mandar. Otra figura literaria. La metáfora es la más compleja. Vamos a mencionar las otras. A ver, señores, te cuento. Si hablamos nosotros de las figuras literarias, vamos a pasar a la figura número 2. Y esta figura número 2 corresponde al símil. El símil se parece mucho a una metáfora. ¿Qué es un símil? Te explico. El símil es una comparación, pero a diferencia de la metáfora que es implícita, el símil es una comparación explícita. ¿Qué significa que el símil es una comparación explícita? Que el símil va a utilizar conector. Por ejemplo, si yo digo, eres la noche. Para que esto se vuelva símil, yo tengo que poner, eres como la noche.
callada y constelada, decía Neruda. O por ejemplo, tus ojos, estrellas. Si yo digo, tus ojos son estrellas, eso obviamente es una metáfora. Pero si yo digo, tus ojos parecen estrellas, esto ya es un símil. El símil sería parece. Otro. Si yo digo, por ejemplo, huyó, y acá pongo un conejo. Puedo decir huyó como un conejo, o también hay otro término que se puede usar. Huyó cual conejo. Huyó cual conejo. Este cual también es un símil. Entonces, podríamos decir que el símil se expresa con el término como, el verbo parecer o el conector cual. Estos son los símiles. ¿Estamos bien? Entonces, si yo digo, me gustas cuando callas porque estás como ausente, ahí hay un símil. Ya está. Vamos, otra figura literaria recurrente que vamos a tener. La figura número 3. La figura número 3 va a ser la hipérbole. ¿A qué llamamos nosotros hipérbole? Te cuento. Lo que conocemos como una hipérbole es una exageración. Vamos a exagerar las ideas, ya facilito, pues. Por ejemplo, si hablamos de exageración, háblame del cuerpo. Ah, ya, muero de hambre, muero de sed, muero de sueño, claro, estoy muerto, me quedé sin aliento, ese es un hipérbole. Otro ejemplo de hipérbole, por ejemplo, si yo digo, te llamé 1.000.000 de veces, 2 llamadas perdidas, te llamé 1.000.000 de veces, ahí está, esto también precisamente es la hipérbole. Otro hipérbole, por ejemplo, eres más fría que el hielo, eres más dura que el mármol, eres más lenta que tortuga. Esto también es hipérbole. Hipérbole, las frases irónicas como cuando los chanchos vuelen, cuando caiga nieve en el infierno, saldrás a esa fiesta sobre mi cadáver. Eso también es un hipérbole. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos dos figuras más. El símil, por ejemplo, cuando yo te digo tu mirada parece de avispa, o la hipérbole cuando te digo, por ejemplo, saldrás a esa fiesta sobre mi cadáver, tendrás enamorado cuando caiga nieve en el infierno, te casarás con él cuando los chanchos vuelen, o te amaré por siempre, te amaré toda la eternidad, tanto dolor que hasta me duele el aliento. Au, au, eso es un hipérbole. ¿Listo? Ahí tenemos entonces 3 figuras hasta ahora. Vamos, le voy a tomar una foto y pasamos a explicar las que siguen. A ver, ¿cuáles son las que me interesan? Ya vamos 3. Vamos a la figura número 4. ¿Cuál sería la figura número 4? La figura número 4 tiene un nombre parecido al del hipérbole. Se llama hipérbato. A ver, si hablamos nosotros, por ejemplo, de un hipérbato, la definición de hipérbato es sencilla. Desorden sintáctico. ¿Qué significa esto? Desorden en la oración. A eso se refiere con desorden sintáctico. Por ejemplo, el orden común de la oración es sujeto, verbo, complemento u objeto. Pero ¿qué pasa si yo pongo el verbo antes? ¿Qué pasa si yo pongo el sujeto después? ¿Qué pasa si muevo el lugar del complemento? Esto se llama hipérbato. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo volverán las oscuras golondrinas? Ah, acá debería ser las golondrinas oscuras volverán. ¿Te das cuenta? Ahí está desordenado. Volverán las oscuras golondrinas. Las oscuras golondrinas. Ajá. Y el siguiente verso precisamente dice, en tu balcón, sus nidos a colgar. Debería ser, las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón. O por ejemplo, si yo digo,
de la tarde dieron las 6. Obviamente está desordenado. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Esas son algunas figuras literarias. Ahora, la figura número 5 vas a ponerle por nombre anáfora. ¿Qué cosa es una anáfora? La anáfora es una figura que consiste en la repetición inicial en 2 o más versos. ¿Qué significa esto? Vamos a repetir el inicio en 2 o más versos. Por ejemplo, si yo digo, me gusta cantar, me agrada viajar. ¿A qué le llamamos anáfora precisamente? A esto. Me. ¿Te das cuenta? Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán dinamitarlo y no podrán dinamitarlo. Querrán, precisamente es una anáfora. Otro caso, la última figura la voy a poner por acá de una vez. El epíteto. ¿Y a qué llamamos nosotros un epíteto? Hay 2 definiciones de epíteto. El adjetivo y el sobrenombre. Te explico esto. Un epíteto como adjetivo o como sobrenombre es la caracterización de algo. Por ejemplo, el epíteto como adjetivo tiene que ver con esto. Si yo digo sangre, tiene que ser un adjetivo que caracterice la palabra sangre. Sangre roja, esto es un epíteto. Azul cielo, verde pasto. Por ejemplo, frío invierno, caluroso verano, negra noche, esos son epítetos. Y si hablamos de sobrenombre, por ejemplo, se nos viene a la mente Grau, y acá viene su epíteto. El caballero de los mares. Esto es un epíteto. Andrés Avelino Cáceres, el Brujo de los Andes. Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo. Arequipa, la ciudad blanca. Trujillo, la ciudad de la eterna primavera. Estos precisamente son epítetos. ¿Listo? Y con esto tenemos las 6 figuras que pide San Marcos. Estas precisamente son solo las 6 figuras, las únicas que te va a pedir San Marcos. ¿Listo? Ahora sí, te tomo esta imagen para que tengas. Ya está. Ahora sí. Una vez visto esto, creo yo que ya estás preparado para lo que nos interesa ahora. Vamos a reafirmar esto un poquito y vamos a resolver las preguntas restantes para que veas que todo esto está facilito. Mira, aquí en la diapositiva que ya te envié, te van a hacer llegar si es que no la tienes. Aquí en la diapositiva precisamente vas a encontrar algunos ejemplos de figuras literarias también para reafirmar. Solo son 6 figuras las que vienen en San Marcos. La metáfora, por ejemplo, ella es un ángel. Tus palabras fueron cuchillos. O por ejemplo, la otra metáfora, tus ventanas del alma, la primavera de tu vida. Si hablamos de símil, ella es como una rosa. Sus manos parecen, mira acá el sería parecen, miró cuál tigre cazador, o eres como la noche. Si hablamos de hipérbole, me muero sin tu amor, está exagerando, eres más fría que el hielo, eres más ardiente que el sol, me duele hasta el aliento. Estas son hipérboles. Si hablamos de hipérbaton, del salón en el ángulo oscuro de su dueño, tal vez olvidada. Comúnmente una técnica para descubrir el hipérbaton es con una preposición. ¿Cómo es eso? Si hay una preposición al inicio, siempre va a ser hipérbaton, porque la preposición comúnmente antecede a un circunstancial. Volverán las oscuras golondrinas, en este caso el verbo está antes del sujeto. Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar, hay una preposición. Si hablamos de anáfora, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Profe, ¿y también abrí hiperbatón? Claro, están desordenados, pues. Mi palomita vuelve, por ejemplo, ¿no? En tus manos está mi alma, en tus sueños estoy presente. Si hablamos de epíteto, sangre roja, roja sangre, fuego ardiente. Aquiles, el de los pies ligeros. Héctor, el de tremolante casco. A ver, una vez visto esto, ¿qué figuras literarias encontramos en este poema? Si eres nieve, ¿por qué tú vivas llamas? Si eres llama, ¿por qué tu hielo inerte? Si eres sombra, ¿por qué la luz derramas? ¿Por qué la sombra si eres luz querida? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Y si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Antítesis ya no viene en San Marcos. Ahí, por ejemplo, hay una antítesis, ¿no? Nieve, llamas, vida, muerte, pero eso ya no viene en San Marcos. Solo esas 6 que están allí. Bueno, a ver, vamos a señalarlas, ¿te parece? Voy a quitarle pantalla completa para que se pueda ver las rayas que vamos a aplicar. Y mira lo que vamos a hacer. Ya vamos a aplicarle aquí, atento a lo que voy a hacer, ¿sí? Aquí tenemos precisamente el poema. Ya está. Vamos a sombrear algunas figuras que encontramos. Lo primero que puedo ver es si eres, ¿correcto? Si eres, ajá, si eres. Esta repetición de si eres la vas a marcar inmediatamente. ¿Qué figura encontramos acá en si eres, si eres, si eres, si eres? Esto se llama anáfora. Ya tachamos la primera, anáfora. Tenemos anáfora. Segundo, si yo digo eres llama, ¿correcto? Si yo digo eres llama, por ejemplo, si yo digo eres nieve, eres llama, yo digo eres sombra, yo digo eres luz, yo digo eres vida, o por ejemplo digo eres muerte, ese verbo es el verbo ser. Si este es el verbo ser, aquí tenemos metáfora. Van 2. Otro. Si yo digo vivas llamas, las llamas son vivas. Si yo digo hielo inerte, el hielo es inerte. Esto es un adjetivo. Esto se llama epíteto. Mira, ya hay otra más. Otro. Si yo digo, ¿por qué me das la vida? Oye, ¿cómo que me das la vida? ¿Qué es mi mamá? ¿Por qué me das la muerte? Oye, qué asesino. Estás exagerando. Ella me da la vida. Ella me da la muerte. Estoy exagerando. Hipérbole. Y otro. Si yo analizo, todos los versos tienen la misma estructura menos uno. ¿Por qué la sombra si eres luz querida? Este verso está al revés. Y acá también. ¿Por qué la luz derramas? No debería ser ¿por qué derramas la luz? Derramas la luz. Entonces aquí tenemos hipérbato. Si te has dado cuenta en este ejemplo hay todo menos símil. La única figura que no encontramos en este ejemplo es el símil. Esto viene en San Marcos así. Te colocan varias figuras y tú tienes que coger la clave donde estén las correctas. Obviamente en un distractor te colocarían símil como para confundirte. Es normal que, por ejemplo, en el poema vengan 3 figuras, pero solo en la clave consideren 2. La otra es para distraerte nada más. ¿Listo? Ahora sí, con esto ya estás preparado para ver las figuras. Ya estamos preparados para ver la última ronda de preguntas. A ver, nos habíamos quedado exactamente en la pregunta número 8. Ahora vamos a ver las restantes y con esto le vamos a dar un cierre a nuestra clase de hoy. Esperando pues que esté todo sencillo, esperando pues que te parezca fácil y que me des las claves restantes. Vamos a ver, compartimos pantalla en este momento para hacer las figuras restantes. Ya estamos en la 8. Habíamos dicho que la 8, la clave era la letra D. Ah, mira, la 9 es grandecita. Lee el siguiente poema de Gustavo Adolfo Bécquer y marca la alternativa que contiene afirmaciones correctas. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy le he visto y me ha mirado.
Hoy creo en Dios. Lo primero que puedes señalar, si es que fuese figuras literarias la pregunta, es que hay anáfora y hay hipérbole. Hay anáfora y exagera, ¿cierto? Pero la pregunta no es esa. Vamos a ver. Es la expresión de una emoción personal. ¿Verdadero? Este poema es una emoción personal. Se representan acciones con diálogo. No, no hay diálogo. Se narra objetivamente, no se narra nada, es un poema. ¿Se inscribe en el género lírico? Sí, sí es género lírico. Entonces podríamos decir que la respuesta de la pregunta número 9 es la letra B. La letra B. Perfecto. Siguiente, a ver qué otra pregunta tenemos para hoy. Pregunta número 10, quiero que tú me des la respuesta. Marque la alternativa que contiene afirmación correcta sobre la obra y género literario al que pertenece. La novela y el cuento son especies dramáticas. Un ejemplo de género lírico es La vida es sueño. Las epopeyas pertenecen al género dramático. Y la epopeya del mío Cid narra acciones bélicas. ¿Qué marcarías? ¿Qué marcarías? Vamos, dime la respuesta. Fácil. La novela no es dramática. Se va. La D. La D, sí. El poema El mío Cid narra acciones de batallas. Es obviamente épico, pues la clave sería la D. Las epopeyas son épicas, no dramáticas. Y La vida es sueño es teatro, lírico. La clave sería la letra D. ¿Listo? Pregunta número 11. En relación al género épico, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Si te dice épico, busca narración y descripción. Narración y descripción. No puede ser diálogo y movimiento. No puede ser mundo interior si es épico. La D. Ajá, se caracteriza por presentar narraciones y descripciones. Muy bien, facilito. Pregunta número 12. ¿Qué figura literaria en los versos de José María Eguren? Y tus ojos el fantasma de la noche olvidaron abiertos a la joven canción. La D. Exacto. Acá tenemos un hipérbaton. ¿Cómo sabemos que es hipérbaton? Y tus ojos el fantasma de la noche olvidaron. Aquí está el verbo. ¿Qué olvidaron? El fantasma de la noche. ¿Qué cosa es el fantasma de la noche? El objeto directo. El objeto directo no puede estar antes del verbo. El complemento tiene que ir después. Es una forma de distinguir por qué hay hipérbaton. A ver, la 13. Verde nativo. Verde de hierba que sueña. Verde sencillo. Verde de conciencia humana. No es un adjetivo verde, es un sustantivo. Dime. ¿Anáfora o epíteto? Anáfora. Excelente. ¿Por qué? Porque ese verde no es adjetivo. Sería verde hierba o hierba verde sería un adjetivo. Acá no, acá es un sustantivo. A ver, para acabar, dos más. En el siguiente fragmento, ¿qué figura emplea Don Quijote? Sus cabellos son oro, sus frentes campos elíseas, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, sus, y son. Son dos figuras literarias. Se repite el sus. B. D, se repite el sus, no, a B. Se repite La el B. sus, La B. anáfora, y el son, metáfora. La clave sería la letra B. Todas son metáforas para describir a Dulcinea y se repite el término sus. Y por último, quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo y me atollo. No hay cifra hablada que no se asuma, no hay pirámide escrita sin cogollo. Quiero, no hay. ¿Qué es esto? Anáfora. Excelente. Y con esto, señores, hemos resuelto 15 preguntas de Presan-Marcos. ¿Estuvo fácil? ¿Se entendió? ¿Te sirvió? ¿Aprendiste? ¿Todo está bien? Espero que sí. Esta es nuestra primera clase. Es el primer recorrido. A lo largo del curso tenemos que ir viendo los principales capítulos de literatura. Hoy nos tocó un capítulo teórico, estaba fácil. La próxima semana, por ejemplo, nos puede tocar un capítulo de historia literaria. ¿Qué significa esto? Mitología griega, personajes, historias. Ya entramos al recorrido más amplio del curso, pero eso ya es tema de una próxima clase. Hasta acá
conmigo. ¿Tienes alguna duda o todo está claro? Si todo está claro, Todo claro. perfecto. Le ponemos fin a esta historia. Bueno, señores, gracias por todo, gracias por la participación, gracias por estar allí atento. Un gusto, soy Luis Daniel Marino y en una próxima clase nos ponemos a trabajar. Hasta luego.